Bueno, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy, 6 de septiembre del año 2020, vamos a presentar un trabajo de la Universidad Central de Bolivia, ¿ya? De la materia de auditoría financiera, a cargo del licenciado auditor Carlos Limache. Bueno, mi persona va a estar como expositor. Mi nombre es Roberto Nomani Rodríguez. Bueno, damos inicio a la exposición. El trabajo que se realizó fue sobre las normas de auditoría local gubernamental de Bolivia. En este caso vamos a desarrollar las 5 normas, 4 de la norma gubernamental que es emitido por la Contraloría General del Estado, ¿ya? Y otra que es la norma de auditoría local emitida por el Colegio de Auditores de Bolivia. Vamos con el desarrollo. Bueno, la norma de auditoría local emitida por el Colegio de Auditores, bueno, vamos a ver la introducción, normas de auditoría, normas básicas de auditoría y las definiciones. Iniciamos. Introducción. Formulación de las normas básicas de auditoría. Para dicha formulación vamos a dar inicio y vamos a hablar de la Federación Internacional de Contadores IAF, fundada en el año 1997, la cual cuenta con un comité de prácticas internacionales de auditoría y tiene la responsabilidad de emitir proyectos, guías internacionales de auditoría y servicios relacionados, ¿no? El Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad, también conocido como CETENAC, dependiente del Colegio de Auditores de Bolivia, decide asimilar estas guías internacionales de auditoría y servicios relacionados para luego aprobarlas como normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia, ¿ya? Previa modificación de ciertos aspectos que se han visto necesarios y se hayan acomodado a la realidad de nuestro país, ¿no? Esta aprobación fue realizada mediante resolución 01/2015 del 23 de julio de la misma gestión, ¿ya? La cual indica que estas van a ser aplicables desde el 1 de enero de la gestión, ¿no? Continuamos. Objetivo de la auditoría de estados financieros. Esta auditoría tiene un objetivo, la cual es que el auditor independiente emita una opinión sobre la razonabilidad con la que estos presentan. Entonces hablamos que el objetivo de esta auditoría es emitir una opinión sobre la razonabilidad de la situación patrimonial financiera, o perdón, la razonabilidad con la que presenta la situación patrimonial financiera, el resultado de las operaciones, cambios en la situación financiera, como ser el flujo de efectivo, ¿no? Entonces, como indicaba, es la opinión sobre la razonabilidad con la que se presentan estos informes, ¿ya? Y que estén elaborados en conformidad a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Asimismo, esta opinión bueno, da la credibilidad a los estados financieros, da una credibilidad a los estados financieros. Asimismo, esta opinión no se deberá considerar o suponer como una garantía a la futura viabilidad de la empresa, a la existencia de la empresa, ¿no? No se deberá considerar como una garantía, ¿ya? O, asimismo, ni la eficiencia o efectividad con la cual la gerencia condujo esta entidad, ¿no? Esta opinión, la auditoría independiente, para emitir esta opinión, emite un dictamen o un informe de auditoría, la cual es el medio por la cual expresa esta opinión, valga la redundancia. Si las circunstancias lo requieren, el auditor se abstiene de emitir una opinión, ¿ya?
Por otro lado, también dentro de este informe el auditor dirá que el examen ha sido efectuado de acuerdo a las normas de auditoría general de empresa. Entonces, el objetivo de esta auditoría es emitir esta opinión sobre la razonabilidad, que esté en conformidad a los principios de contabilidad, la credibilidad de los estados financieros y no deberá suponer como una garantía ni la eficiencia con la cual dirigió la gente, ¿no? Continuamos. La responsabilidad de la preparación de los estados financieros. La responsabilidad de la preparación de los estados financieros recae directamente sobre la gerencia de la entidad. Esta gerencia, a través de la unidad de contabilidad o a través del contador de la empresa, deberá elaborar los estados financieros. Como indica, es responsable de la presentación de los estados financieros, ¿no? Entonces, es responsabilidad de la gerencia la presentación de los estados financieros. Asimismo, la gerencia deberá realizar el mantenimiento, aplicación y salvaguardar de los siguientes aspectos. Mantenimiento, tener los registros contables, tener los controles o mantener los controles internos adecuados y aplicación, aplicar las políticas contables que tiene la entidad o la empresa. ¿Ya? Por otro lado, salvaguardar los activos de la empresa. El auditor independiente es responsable de expresar una opinión, como dijimos anteriormente, sobre la razonabilidad con la cual fueron elaborados los estados financieros. La auditoría como tal nos releva de la responsabilidad que tiene la gerencia de la preparación de los estados financieros. Continuamos. Alcance de la auditoría. El auditor independiente determina el alcance de la auditoría de los estados financieros, ¿no? A través de el auditor evalúa la confiabilidad y la suficiencia de la información contenida en los registros contables, contables principales y otros medios de información. A través de un estudio y evaluación del sistema, otras pruebas y procedimientos de verificación. Por otra parte, determina si la información está adecuadamente revelada. ¿A través de qué? De la verificación de estados financieros con los registros contables, la selección y aplicación de las políticas de contabilidad, ¿no? Entonces, en base a todo esto, determina el alcance de la auditoría. Continuamos. Normas básicas de auditoría. Dentro de las normas básicas de auditoría, podemos indicar que son los principios básicos que rigen la responsabilidad profesional del auditor que deben ser cumplidas en todos los casos que se lleva a cabo una auditoría, las cuales son los siguientes. Iniciamos. Integridad, objetividad e independencia. El auditor independiente debe ser recto, honesto y sincero, ¿ya? ¿A qué nos referimos con la honestidad? ¿A qué nos referimos con el hecho de que el auditor debe ser sincero, ¿no? Todo esto debe ir orientado al respecto a su trabajo profesional, ¿ya? Justo. No debe permitir que prejuicios o tendencias afecten su objetividad. Actitud imparcial libre de cualquier interés. Actitud imparcial libre de cualquier interés, ¿no? Entonces, cualquiera sea, bueno, en primera instancia debe mantener una actitud imparcial. Debe aparecer libre, perdón, debe aparecer libre de cualquier interés que pudiera considerar o que afecte su integridad y su objetividad. Sí. Habilidad y competencia. El auditor o la auditoría debe efectuarse con el debido cuidado profesional. Es decir, que el auditor independiente debe tener un adecuado entrenamiento, la experiencia y competencia en auditoría, debe contar con un título profesional, ¿no?
debe contar con un título profesional. Bueno, también podemos resaltar que el auditor debe, bueno, como indicamos, requiere habilidad y competencia especializada. Esto se obtiene a través de una educación general de conocimiento técnico obtenido a través de un estudio, experiencia práctica bajo la supervisión apropiada, una formación permanente sobre los conocimientos internacionales y nacionales que van relacionados a lo que es la auditoría, ¿no? Sigamos. Confidencialidad. El auditor debe respetar la confidencialidad de la información obtenida. El auditor independiente no puede revelar la información obtenida a través de los exámenes realizados. En todo caso, de revelarse esta información, debe obtener una autorización específica, ¿no?, para dicho cometido o una obligación legal. Sigamos. Trabajos realizados por otros profesionales. El auditor, dentro de sus funciones, en muchos casos, delega el trabajo o utiliza el trabajo de otros auditores, el cual continúa siendo responsable de emitir una opinión, ¿no?, sobre la información financiera de la entidad. El auditor, al delegar el trabajo, debe dirigir y supervisar y revisar el trabajo realizado por otros auditores. Debe tener la certeza o la seguridad de que debe tener la certeza de que el trabajo se realizó con la seguridad razonable para su cometido. Documentación. El auditor debe documentar asuntos importantes, ¿ya?, la cual llega a ser la evidencia del trabajo del auditor. Esta evidencia o esta documentación debe estar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. ¿Ya? A ver, documentación. Vamos con la planificación. El auditor debe planificar su trabajo que le permita realizar de manera efectiva, ¿ya? La planificación debe hacerse para, entre otras cosas, ¿no?, antes de hacer la planificación debe conocer el sistema contable de la empresa, las políticas y procedimientos de control interno, establecer el grado de confianza del control interno, determinar el alcance de los procedimientos de auditoría, coordinar el trabajo a efectuarse, ¿no? Continuamos. Evidencia de auditoría. Debe obtener evidencia de auditoría suficiente, competente. Todos los procedimientos sustantivos deben estar diseñados a que éstas sean exactas y válidas. Dentro del procedimiento, bueno, tenemos los procedimientos de cumplimiento. Los procedimientos de cumplimiento son pruebas diseñadas para obtener una seguridad razonable de que, en los que el auditor deposita su confianza. Procedimientos sustantivos. Bueno, estos procedimientos se diseñan para obtener evidencia producidos, digamos, por el sistema de contabilidad, ¿no?, y que estas pueden ser complejas, digamos. Bueno, podemos indicar que una prueba puede ser una prueba a detalle de las operaciones de saldo, o sea, a detalle, análisis de relaciones y tendencias importantes, podemos hablar de investigaciones, otro tipo de análisis que no son habituales, ¿no? Continuamos. Sistema de contabilidad y control interno. Bueno, la gerencia es responsable de mantener un sistema contable adecuado en la unidad. El auditor necesita tener la seguridad y el conocimiento del sistema contable, de los procedimientos de control interno de la entidad o de la empresa. Asimismo, debe tener la certeza de que estos controles internos han sido aplicados, están siendo aplicados dentro de la empresa, ¿no? Porque al momento de realizarse el trabajo,
necesitará apoyarse, ¿no?, para poder continuar con el procedimiento de auditoría. Conclusiones de auditoría. Debes revisar, evaluar las conclusiones extraídas de las evidencias. La opinión de los estados financieros debe estar dentro de las políticas de contabilidad aceptables, dentro de los requisitos legales. Debes revelar la información suficiente. Al conclusión o al obtener el dictamen de auditoría, el auditor tiene 4 tipos de dictamen. Podríamos decir que es la opinión limpia, opinión cuando el auditor está conforme y ve que toda la información es razonable, puede emitir una opinión limpia. Una opinión con salvedades es cuando el auditor ve alguna falencia en algún punto determinado, en la cual dentro de su informe expresa esta opinión con salvedad, ¿no? Una opinión adversa, hablamos de una opinión negativa, como tal, delegación, delegación de opinión, como su nombre lo dice y anteriormente dijimos que el auditor, de acuerdo a las circunstancias, puede abstenerse de emitir una opinión. Eso es lo correspondiente a las normas básicas de auditoría. Continuamos. Definiciones. Contador público. ¿Qué entendemos por contador público? Bueno, es a la persona que posee un título en provisión nacional, que ha utilizado, que ha estudiado en las universidades de Bolivia y que esté inscrita como tal dentro del colegio, de los colegios profesionales, ¿no? Entidad, perdón, ente o entidad. Bueno, es la persona natural o jurídica dedicada a una actividad susceptible a generar recursos o producir recursos y que éstas también generen gastos, ¿no? Entonces, eso es lo que es una... Estados financieros, es un conjunto de informes que muestran la situación financiera de una empresa, a los cuales podemos hacer mención el balance general, los estados de pérdidas y ganancias, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio, el cambio de la situación financiera, como les indicaba anteriormente, lo que es el flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Auditoría externa. Esto es un examen independiente, lo que estamos tratando de, que las normas van dando sus lineamientos. Es un examen independiente de la información financiera. Sea esta lucrativa, sea pequeña, grande, sin importar la magnitud de la empresa, bueno, el objetivo de esta auditoría externa es expresar una opinión, ¿no? Tenemos normas de auditoría. ¿Qué son las normas? Un conjunto de guías, de reglas, guías que dan lineamiento a que un contador público pueda realizar su trabajo o su dictamen, ¿no? Procedimientos de auditoría. Un conjunto de tareas destinadas a dar cumplimiento a las normas de auditorías relativas a la realización del trabajo. Es decir, que es un conjunto de reglas que nos ayudan a obtener información para poder realizar el trabajo de auditoría. Hasta ahí, bueno, son las normas de auditoría local emitida por el Colegio de Auditores de Bolivia. Vamos con las normas generales de auditoría gubernamental. Estas normas tienen un propósito y una fuente, y las normas generales de auditoría como tal. Propósito. Conjunto de normas, ¿ya?, que tienen el propósito de asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental. Fuente. Bueno, para emitir estas normas
También se incorporaron dentro de su contenido eh, algunos aspectos de las normas que vamos a detallar. Por ejemplo, el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, el Colegio de Auditores de Bolivia, la Federación Internacional de Contadores, IFAC, el Instituto Americano de Contadores Públicos, AISPA, la Organización Internacional de Entidades Financieras, perdón, Fiscalizadoras Superiores, INTOSA, el Instituto de Auditores Integrales, y ahí la Oficina de la Contraloría General de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, como fuente para la emisión de esta norma también se han tomado aspectos relevantes de todas estas instituciones. Vamos a desarrollar lo que son las normas generales de auditoría. Es un conjunto de normas, aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y la calidad de la auditoría gubernamental. Entonces, como primero tenemos lo que es la competencia. El auditor debe ser competente, debe tener la suficiente capacidad técnica, experiencia y entrenamiento profesional. Ya lo dijimos, tiene que contar con el título de contador público o auditor financiero. Independencia. Independencia. Los auditores deben estar libres de impedimentos o prejuicios, ¿ya?, que puedan comprometer su imparcialidad, su objetividad. Además, deben mantener su independencia, ¿no? Deben mantener la imparcialidad para formular sus opiniones, conclusiones, recomendaciones, ¿ya? Sean independientes, ¿ya? O por lo menos que aparenten, no por lo menos, no sean independientes, ¿ya? Y deben estar, como decimos, libres de impedimentos que puedan llevar a cuestionar su independencia. Los auditores gubernamentales o los auditores independientes deben considerar ciertos impedimentos que podrían vulnerar su independencia, ¿ya?, dentro de los cuales podemos mencionar, por ejemplo, una relación oficial, profesional, que pueda deber favores sobre personas sujetas a examen, ya sean por convicciones políticas, sociales o de género, ¿no? Otro aspecto que podría cuestionar su independencia sería la relación de parentesco con el personal sujeto de de evaluación o sujeto de la auditoría, ¿no? Ética. Bueno, el auditor debe regirse por el Código de Ética del Auditor Gubernamental emitido por la Contraloría General del Estado. Diligencia profesional. Debe ejercer con cuidado la diligencia profesional en la planificación, ejecución, comunicación y resultado. La diligencia profesional obliga a que el equipo, el auditor financiero, deba realizar su trabajo de acuerdo a las normas de auditoría gubernamental. Control de calidad. El equipo de auditoría debe implantar un sistema de control de calidad, ¿no? Este sistema debe estar sujeto a revisiones constantes, revisiones periódicas de manera ya sea interna o externa. ¿Qué podemos entender por control de calidad? Es un conjunto de políticas y procedimientos orientados a tener una seguridad razonable, ¿ya?, para que la organización cumpla con las normas de auditoría gubernamental, ¿ya? Asimismo, se alcancen los objetivos. También que los resultados se comuniquen de manera oportuna, se apliquen procedimientos de auditoría de manera adecuada y se reduzca el riesgo de error en el trabajo. Ordenamiento jurídico administrativo. El auditor financiero debe tener la seguridad sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales. También podemos hablar de las obligaciones contractuales. El ordenamiento jurídico administrativo son aquellas normas jurídicas
que emanan de un órgano público competente. Estas pueden ser leyes, decretos municipales, departamentales, resoluciones, etc. Las obligaciones contractuales son aquellas que surgen de una relación o acuerdo entre partes. El auditor gubernamental está obligado a conocer el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales. Relevamiento de la información. Bueno, esta es la séptima norma. Esta debe determinar la inclusión de las auditorías, es decir, relevamiento de información. Debe realizar relevamiento de la información para poder incluir en futuras auditorías. Obviamente que sí, esta corresponde, ¿no? El relevamiento de una información general consiste en la recopilación y evaluación de la información sobre actividades, operaciones de una entidad. Relevamiento, o bueno, decíamos información general, ¿no? Recopilación de un todo. La información específica consiste en la recopilación y evaluación de la información de un área determinada, un programa, un convenio, un contrato, etc. Ejecución. Otra norma general es la ejecución, ¿no? La misma debe ser planificada y supervisada, ¿ya? Está acompañada de la evidencia y los resultados que se obtengan de todo esto deben ser comunicados de forma oportuna y de forma escrita, ¿no? Entonces, debemos controlar que la ejecución esté a la norma gubernamental específica. Cuando existan limitaciones a los procedimientos de auditoría, estas deben justificar mediante una documentación revelando la situación en su informe del por qué tiene restricciones para alcanzar su trabajo, ¿no? El otro punto que tenemos es el seguimiento. Seguimiento. La Contraloría General del Estado y dentro de estas las unidades de auditoría interna, ¿ya? Deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones de las unidades de auditoría, ya sean internas o de las firmas privadas y profesionales independientes, ¿no? O sea, deben darle seguimiento a ambas recomendaciones, tanto de la unidad de auditoría interna como las recomendaciones emitidas por las firmas privadas de auditoría. El cumplimiento de las recomendaciones debe ser considerada en tres aspectos. Cumplida, ¿no? Podemos decir que todas las causas han sido anuladas, minimizadas del producto de la observación, ¿no? No cumplida, ¿no? Cuando no se realizó ninguna acción. No aplicable, son aquellas recomendaciones que imposibilitan su cumplimiento. Podemos hablar, como un ejemplo, podemos poner una modificación del marco normativo que rige el accionar de una entidad, ¿no? Veamos. Entonces, esto todo, bueno, son las normas generales de auditoría gubernamental, ¿no? Ahora vamos a pasar a las normas para el ejercicio de la auditoría interna. Primero, ¿qué son las normas del ejercicio para la auditoría interna? Es un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y la calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia, un concepto general que tenemos, ¿no? Los auditores internos deben desarrollar su actividad dentro del alcance establecido por los artículos 15 de la Ley 1171. Bueno, ¿qué nos dice este artículo? Que es una unidad especializada de la propia entidad, ¿no?
que mide el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas administrativos, instrumentos de control interno. Asimismo, determinan la confiabilidad de los registros de estados financieros y la eficiencia de las operaciones, ¿no? Bueno, vamos. Alcance de la auditoría interna. El alcance de esta auditoría, como indicamos inicialmente, es determinada por el auditor, en este caso por el auditor interno, en base ¿no? A los sistemas de administración, verificando el sistema contable, o también el alcance puede ser producto de una observación a un determinado programa, determinado proyecto, ¿no? Declaración de propósito, autoridad y responsabilidad. La declaración de propósito, autoridad y responsabilidad, en este caso el jefe de esta unidad de la auditoría interna debe emitir anualmente una declaración donde manifieste el propósito, autoridad y responsabilidad de esta unidad. También dicha declaración debe ser emitida inmediatamente después de su designación. Bueno, la declaración como tal debe contener, uno, la independencia, que la unidad de auditoría interna en la formulación y ejecución de sus actividades cuenta con la independencia correspondiente. Las actividades principales que realizará y los beneficios derivados de la actividad de la UAI, ¿no? El apoyo que le brindará a la máxima autoridad ejecutiva y la colaboración que debe prestar en el personal de la entidad. El acceso irrestricto que tiene en cualquier momento a toda la información relacionada, ya sea exámenes, seguimientos que realice, incluyendo los archivos correspondientes. Otro punto que debe ir en esta declaración es la responsabilidad. La unidad de auditoría interna, por el desarrollo de su actividad con imparcialidad, calidad profesional y la confidencialidad sobre la información obtenida, ¿no? Es responsable. Relaciones interpersonales. El auditor interno debe poseer las aptitudes personales, ¿ya?, que le permitan relacionarse adecuadamente con el personal de la entidad. Por ejemplo, los requerimientos de información, ¿no? Tenemos después que estas, por ejemplo, requerimientos de información, comunicación, el resultado, ya sea en forma verbal o por escrita, deben evidenciar un trato respetuoso sin comprometer su imparcialidad. Planificación estratégica y programación anual. El jefe de esta unidad debe programar sus actividades de manera anual. Debe tener una planificación estratégica, considerando los recursos humanos con los cuales cuenta, el material y la parte financiera disponible, ¿no? Esta planificación tiene como propósito la evaluación del sistema de control interno, ¿no? Obviamente que esta debe actualizarse anualmente. Para esta programación, para la programación anual, debe considerar la gestión de riesgos, estableciendo la gestión de riesgos, que esta es establecida por la máxima autoridad ejecutiva. En caso de no existir una gestión de riesgos, usará su propio juicio o conocimiento acerca de los riesgos de la entidad. Emitirá a la Contraloría del Estado para su evaluación el plan estratégico, previo conocimiento y coordinación con la máxima autoridad. El programa de operaciones anual incluirá básicamente los siguientes aspectos.
objetivos de gestión de la unidad, actividades programadas y los objetivos específicos, fechas previstas de inicio y finalización, recursos humanos, materiales y financieros necesarios y cronograma previsto para el cumplimiento de sus actividades. En el cumplimiento de sus actividades, ¿no?, deberá ser evaluado periódicamente por la máxima autoridad y la Contraloría General del Estado. Dentro de su planificación, otro punto. Planificación y supervisión de evidencias de auditoría. La planificación y supervisión de evidencias de auditoría debe estar en conforme a la norma de la auditoría gubernamental específica. Los auditores internos, cuando ejecuten exámenes de confiabilidad de registros, estas deben aplicar las normas de la auditoría financiera. Deben evaluar la eficacia de los sistemas de administración, grado de cumplimiento de las normas, asimismo sujetarse a las normas de auditoría operacional. Es importante que esta planificación, ¿no?, cuente con los resultados de las auditorías previas practicadas por la Contraloría General. El jefe de la unidad de auditoría o las firmas privadas profesionales, independientes o propias de la auditoría. Y por último, tenemos la comunicación de resultados. Bueno. Comunicación de resultados. La comunicación de resultados debe realizarse conforme a la norma de la auditoría gubernamental específica. El auditor responsable de la emisión de los informes de la auditoría ya concluidos, estos deben presentar a la máxima autoridad, a la MAE y a la Contraloría General del Estado, ¿no? En caso de determinados indicios de responsabilidad, debe haber un informe, ¿ya?, donde deben ser remitidos con la documentación sustentatoria, medios de prueba debidamente legalizados. Informar oportunamente de forma escrita los hallazgos, perjuicios graves de la entidad que originen por desvíos significativos al control interno de la entidad. Continuando con la exposición, nos vamos a la norma de auditoría financiera gubernamental. Estas normas de auditoría financiera gubernamental es emitir una opinión independiente respecto si a los estados financieros de la entidad auditada, estados financieros, por eso es una norma financiera, presentan razonablemente en todo aspecto significativo de acuerdo con las normas básicas del sistema de contabilidad integral. Tenemos la planificación. Bueno, planificación. El auditor debe planificar, ¿no?, sus objetivos para que estos exámenes sean alcanzados eficientemente. Debe permitir un adecuado desarrollo a la utilización eficiente de los recursos humanos, materiales involucrados. Esta planificación no puede tener un carácter rígido, Estas pueden modificarse de acuerdo a las circunstancias, ¿ya?, sin cambiar el objetivo de esta planificación. Este cambio debe justificarse y documentarse. En tal sentido, que el auditor debe considerar, entre otros aspectos, ¿no?, debidamente definidos los objetivos, comprensión de las actividades, mis disculpas, ¿no? Realizar el análisis de planificación, pruebas de razonabilidad, análisis de tendencias, comparaciones, indicadores, ratios,
Dentro de las áreas críticas de la empresa, podemos ver, podemos ver las variaciones significativas y presupuestarias, ¿no? Cambios en las políticas contables, operativas, importancia relativa o significatividad, ¿no? Pues que es cifra errónea. El auditor gubernamental, para planificar la auditoría, debe tener la seguridad razonable de los errores significativos, incumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas aplicables y obligaciones contractuales, ¿no? Supervisión. Debe supervisar sistemática, oportunamente y conforme el trabajo realizado en realidad por el equipo de auditoría, ¿no? Entre estos aspectos de la supervisión podemos ver que el auditor debe instruir al equipo de auditoría, informarse de los problemas significativos, ¿ya? La cámara, revisar el trabajo realizado, ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos, asistir y entrenar oportunamente al equipo de auditoría. Debe proporcionar orientación, el examen del logro de los objetivos, ¿no? Que el personal entienda, y en los papeles de trabajo, bueno, para quedar la evidencia, ¿no? de esta supervisión. En realidad, en los papeles de trabajo debe quedar evidencia de la supervisión durante el periodo de examen, ¿no? Control interno. Debe efectuarse un estudio, una evaluación apropiada del control interno. Es un proceso implementado, obviamente, que es por la dirección. Esta debe proporcionarnos una seguridad razonable. Importancia de los controles internos que tengan una relación directa con los registros financieros. Evidencia. La evidencia competente y suficiente, ¿no? Entonces, esta evidencia tiene que ser competente y suficiente. Consiste en gran parte en obtener y examinar la evidencia. Puede ser de fuentes independientes, ¿no? Obtenidas directamente por el auditor, ¿no? O en todo caso también podríamos poner como ejemplo la documentación original, ¿no? Esta evidencia debe ser suficiente, la cual nos va a ayudar a sustentar la opinión del auditor, ¿no? Podemos clasificarlos en testimoniales, entrevistas, encuestas, declaraciones, pero todo esto en lo posible debemos de tenerlo de manera escrita, ¿no? Podemos saber la física, ¿no? Inspección, observación, al trabajo en sí, en situ, constar con un documento escrito. Las analíticas a través de cálculos, recálculos, operaciones no habituales, las informáticas que están bueno, dentro de los sistemas o aparatos electrónicos e informáticos, programas, aplicaciones que nos pueden ayudar, ¿no? La evidencia obtenida por este auditor, o por el auditor gubernamental, debe conservarse dentro de los papeles de trabajo, ¿no? Bueno, al conservarse dentro de los papeles de trabajo, esto nos ayuda a que sea un sustento para que el auditor pueda emitir el informe como tal, ¿no? Más evidencia. Comunicación de resultados. Bueno, este informe debe presentar normas básicas, o sea que todo el trabajo realizado está de acuerdo con las normas básicas del sistema de control integrado en este caso, ¿no? Este informe debe indicar claramente que la auditoría fue realizada de acuerdo a las normas gubernamentales. El contenido básico de un informe debe llevar el título, el destinatario, el párrafo introductorio, que es el cuerpo de este informe, dentro de las cuales incluye la identificación, o sea, qué estados financieros fueron auditados, la declaración, ¿sí?
de que estos estados financieros son responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, la MAE, ¿no? Dentro de esto debe haber el párrafo de alcance que incluye, digamos, de que la auditoría se condujo de acuerdo a las normas de auditoría gubernamental, que las evidencias fueron obtenidas a través de pruebas selectivas, que la evaluación, que se evaluaron los principios de contabilidad, las cuales, ¿no?, principios de contabilidad que se utilizaron, que se evaluó la presentación conjunto total de los estados financieros, ¿no? Bueno, dentro de la comunicación podemos decir que existe la opinión con salvedad, ¿no? Cuando se han comprobado las desviaciones, que no hubo, digamos, una relevancia significativa dentro de lo que es la contabilidad integral, ¿no? Podemos decir que no afecta de manera sustancial. Una opinión adversa o negativa es cuando existe una desviación que afecta de manera sustancial la razonabilidad de los estados financieros. Abstención de opinión, limitaciones significativas del alcance del trabajo. Bueno, en la abstención puede haber limitaciones significativas en el alcance del trabajo. Emitir un juicio profesional que emita un informe de abstención con argumentos debidamente sustentados, ¿no? Entonces ahí vamos con la norma de auditoría gubernamental. Ahora vamos a la norma operativa, normas de auditoría, perdón, norma operativa. ¿No? ¿Qué son las normas de auditoría operacional? Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia con el propósito de emitir un pronunciamiento de manera individual o en su conjunto sobre la eficiencia, eficacia, economía, efectividad del objeto de la auditoría, ¿no? En este caso podemos resaltar que con qué eficacia, eficiencia y economía se han elaborado o se ha manejado una determinada institución. Tenemos la planificación, como anteriormente dijimos ya, debe planificarse para tener un objetivo y ser alcanzados, ¿no? La planificación debe permitir un adecuado desarrollo, debe ayudarnos a clarificar el objetivo y el objeto, ¿ya? Esta debe modificarse bueno, en el trayecto de la auditoría, con la cual debe justificarse y documentarse, ¿no? El conocimiento, el auditor debe tener conocimiento, comprensión del objeto de la entidad, debe conocer el mandato legal de la creación de la entidad, los planes, programas y proyectos, las operaciones definidas, todo esto para que el auditor pueda realizar la planificación dentro de la planificación del autor, ¿no? La supervisión. Al delegar el trabajo a un equipo de auditoría, ¿no?, el auditor debe contar con debe ser primero él, una persona competente que debe supervisar sistemática, oportunamente, debe proporcionar orientación sobre la ejecución de la auditoría. Debe quedar evidencia de la supervisión en los papeles de trabajo, ¿no? Ahora, también debe haber un seguimiento constante al equipo con menor experiencia que normalmente se presenta. Control interno. El auditor debe obtener comprensión del control interno, ¿no? Proceso implementado por la máxima autoridad. Debe proporcionar, bueno, este control interno debe proporcionarnos una seguridad razonable. Cuando corresponda y si es necesario, entonces se deberá realizar la evaluación del control interno, ¿no? Evidencia.
decíamos, la evidencia competente, suficiente, de la cual debe ser obtenida a través de la examinación eh, examinación del trabajo, sustentar las conclusiones, documentarlas para que esto sea una base para emitir un dicho o dictamen, un dictamen en realidad, no dicho dictamen, ¿no? Comunicación de resultados, ¿no? Que es la quinta norma. Es un pronunciamiento sobre la eficiencia, eficacia, economía y efectividad con la cual se ha manejado una determinada entidad. Para emitir un pronunciamiento negativo, negligente, necesariamente debemos tomar debe ser una gestión anual, ¿ya? Cuando exista o cuando el informe incluya indicios de responsabilidad ejecutiva, ¿ya? Estos deben ser oportunos, complejos, veraces, objetivos y convincentes, ¿ya? Cuando sea conveniente, se debe utilizar algún apoyo visual, podemos hablar fotografías, etcétera, ¿no? Bueno, el contenido del informe, ¿no? Debe tener los antecedentes, ¿no? Bajo qué acciones o circunstancias se dieron al origen de la auditoría, ¿no? El objeto de la auditoría, ¿no? Que diga, que muestre los propósitos específicos. El objeto, identificando aquello que ha sido auditado, el alcance de la auditoría, el periodo, la cobertura del trabajo realizado, la metodología de auditoría, aplicando las técnicas y procedimientos de auditoría. Cuando tengamos hallazgos de indicios de responsabilidad, debe incluir la descripción y el análisis de los hechos, acciones, omisiones, nexo casual, nombre, apellido, cargo, número de documento de los posibles involucrados, un informe técnico cuando corresponda, un informe legal que sustente los indicios de responsabilidad. Y como último tenemos los procedimientos de aclaración. Bueno, dentro de estos procedimientos de aclaración, al emitir un informe con un indicio de responsabilidad, bueno, esto debe someterse a un procedimiento de aclaración. Es un procedimiento de aclaración, recepción, análisis de competencia, suficiencia de los descargos presentados, ¿no? Es decir, que consiste eh, un descargo presentado sobre los presuntos involucrados. Cuando exista un indicio de responsabilidad, ¿no? Este informe debe tener contundentemente o debe tener conjuntamente con el apoyo legal, ¿no? Cuando, como les indicamos, surgieren indicios de responsabilidad de otras personas, se debe emitir un informe ampliatorio, procedimiento de aclaración, ¿no? Un informe complementario, donde se detalla la documentación respaldatoria, conclusiones respecto a los hallazgos, conclusión general, a las recomendaciones finales del auditor y el informe legal, ¿no? Y en el caso que amerite, si es necesario, un informe técnico de algún especialista. Bueno, primero, por último, quiero agradecer al licenciado Carlos por por la forma en la cual está llevando la materia, también a la universidad por permitirnos ser parte de ella. Y bueno, con esto concluimos con el trabajo de exposición.